que abra usted su corazón, que empezar sobre este tema que es muy de mucha importancia. El tema es hoy qué le ofreces a Dios, ¿no? Es importante porque a través de los años hemos dicho, o a veces lo hemos hecho, más bien, perdón, llegamos a la iglesia y le pedimos a Dios, le pedimos una y otra vez algo que queremos, algo que se nos cumpla, y le decimos al Señor nuestras peticiones, necesidades. Amén, pero hoy el Señor, ya Él lo que está diciendo, ¿qué le ofrecemos? Amén, hoy, ¿qué le ofreces al Señor? Yo creo que lo más importante de hoy, en este día, fue que usted llegó con un corazón contrito y humillado, y usted le entregó al Señor esa alabanza, ¿verdad? Sincera, cantó a Dios con todo su corazón, y eso es algo hermoso, porque para Dios la alabanza que usted se le entrega al Señor, para Él es valioso, es algo valioso cuando usted le entrega esa alabanza a Dios, esa gratitud a Dios, cuando usted le dice: Señor, gracias por este día que tú me has prestado, Señor, gracias por que respiro, Señor, gracias porque sin ti nada puedo hacer, Señor, Señor, gracias porque si tú no me hubieras encontrado, tal vez yo no estaría aquí, no estaría con vida, Señor, gracias. Y usted está expresando gratitud al Señor, y eso es muy importante, que uno sea agradecido con Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno. En esta tarde yo creo que no hay como entregarle esa alabanza, nuestro corazón, nuestra vida a Dios, porque Él es digno de toda alabanza, toda oración. El Señor Jesucristo nos ha mostrado su amor, su misericordia, y por eso estamos aquí en este lugar, porque tenemos gratitud a Dios. Entonces, hoy, ¿qué le ofreces a Dios? Yo creo que es tu propia vida, y eso es muy importante, que estés dispuesta a darle tu propia vida a Dios, tu entrega total al Señor, como dijo Pedro: basta ya de la vana manera de vivir, lo que me resta, lo que me queda de vida, sea para la gloria tuya, Señor, o para servirte, o para agradarte. Yo creo que no hay cosa más hermosa que le ofrezcas tu propia vida a Dios, como dijo este hombre. No tengo con qué pagarle al Señor, no sé cómo hacerle. ¿Cómo que no sabes cómo hacerle? Con fidelidad, que seas íntegro ante el Señor, que vivas para Él, que te esfuerces en vivir las palabras, que te esfuerces en poner en práctica. Yo creo que eso es bueno ante el Señor, ¿verdad? Porque decimos: pero es que no sé cómo hacerle, no sé cómo agradecer al Señor, y Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Dios te sacó tal vez del alcoholismo, te sacó de algunas adicciones, de malas palabras, odio, resentimiento, amargura, dolor, tristeza, traiciones, y de todo eso te sacó el Señor. Entonces no tenemos por qué pagarlo, creo que tenemos por qué pagarlo con nuestra propia vida. Cada respiración, dale gracias a Dios por cada día que amanecemos y vemos el sol, las estrellas en la noche, el aire que respiramos, el oxígeno, las flores, las plantas. Puedes mirar a tu alrededor todo lo que hizo el Señor por ti. No hay como agradecer al Señor. Hoy, ¿qué le ofreces a Dios? Hoy es del griego semerón, adverbio, la forma ática es temerón, que se relaciona con femera, que es día, siendo que la T representaba originalmente un pronombre. Ofrecer, del griego prospero, que es primariamente traer a, pros a y pero a traer. También denota ofrecer del sacrificio de Cristo, de sí mismo, Dios, del griego theos, palabra tomada por los judíos y posteriormente los cristianos para denotar al Dios único y verdadero, y de dos palabras hebreas, que es Elohim y Jehová. Vamos a entrar en nuestro texto base
y está ahí en el Salmo 116. Vamos a empezar a abrir las Escrituras. Salmo 116, verso 17. Salmo 116, verso 17, y hasta ahí dice la palabra de Dios: te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre eterno, porque tú ya es por siempre, Padre. La gloria siempre será para ti, Señor. Te damos gracias en esta hora también por aquellos tal vez que pueden mirar, también pueden ser bendecidos en esta tarde. Te damos gracias. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pones un fuerte amén. El sacrificio de alabanza es un punto muy importante, porque lo que está diciendo aquí David, y probablemente no un sacrificio mosaico de acuerdo a la ley, sino que en una alabanza, en una acción de gracia reales, elevadas, desde el corazón, en el espíritu del salmo. Sacrificio de alabanza es lo más hermoso. Darle a nuestro Dios las alabanzas, cantarles con todo el corazón por gratitud a Él. No te conformes hoy de solo pedirle y pedirle a Dios. Ya ha hecho todo lo más importante en tu vida, te ha redimido. Mejor hoy ofrécele con tus labios esos cánticos sinceros y dile: Señor, gracias por todo, gracias por la vida, gracias por lo que me has dado. Y invocar su nombre, que es santo y que es misericordioso, que perdona los pecados del más pecador, y entre eso estamos nosotros ahí. Y Dios, ¿verdad?, quiere que a través de las alabanzas, con nuestros labios, nosotros podemos expresar gratitud al Señor, gratitud a Dios. A través de nuestros labios estamos adorando al Señor por gratitud, porque no podemos pagarle al Señor con nada en el mundo, sino que con nuestros propios labios cantarle: Señor, Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida. Señor, te bendigo porque sé que en ti encontré la paz, la felicidad y ser agradecido con Dios. Y cuando uno es agradecido, hasta puede hacer votos con Dios, decirle: Señor, si tú haces esto, yo te voy a servir o voy a pagar ese voto. Porque cuando hay gozo, hay alegría, cuando hay gratitud al Señor, entonces cuando somos conviccionados y somos tocados y podemos decir al Señor nuestros problemas y decirle: Señor, si tú me sacas de esta situación, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y ese voto tiene que cumplirse. Eso que tú hagas con Dios, tienes que cumplirlo, porque se lo haces a Dios. ¿Verdad? Cuando lo hacemos, amén, de ese voto a Dios, tenemos, amén, que cumplirle en los atrios de la casa de Dios. Oh Jerusalén, dice Dios de ti. Oh Jerusalén, aleluya. Porque ahí, hermano, ahí en la presencia del Señor, ahí venimos, o aquí venimos a hablar con Dios, o venimos aquí a dar gracias al Señor. Cuando tenemos problemas, venimos cargados de problemas, de dificultades, y descargamos ahí en el Señor esos problemas, y hasta lloramos y hasta podemos venir de la convicción cuando el Señor nos toca. Y eso es importante, porque se siente la presencia de Dios cuando nos sinceramos con Dios. Hermano, entonces, ¿qué podemos ofrecer al Señor si Él es todo? Yo creo que en nuestra propia vida es importante que se la entreguemos a Él. Nuestra mente, nuestro corazón, entregárselo a Él.
y con nuestros labios expresar gratitud con nuestros labios, decir, Señor, gracias, Señor, porque hasta hoy me has guardado, Señor, hasta hoy estoy en tus caminos por misericordia. Porque cuántas veces no le hemos fallado al Señor, y aquí nos tiene, Señor, por misericordia. Déselo fuerte el aplauso a Dios. El mismo David lo expresó en otro salmo, dice que Dios, Él es grande en misericordia, y Él lo expresa y dice, es mejor estar un día ahí en la presencia del Señor que estar 1000 fuera de ella. Mira, hermano, qué bendición entender eso. O sea, David entiende que un día estar ahí en la casa de Dios puede haber mucha diferencia para su vida, porque ese día que está ahí, Dios puede tocar su corazón, Dios puede también bendecir su familia, porque acuérdense que el Señor escucha la oración de su pueblo, y si nosotros nos humillamos aquí en la presencia del Señor, Él puede hacer un milagro, ¿verdad? Con un familiar. No perder la fe, ¿verdad? Porque Él es grande, ¿verdad? En misericordia. Por eso es importante entender ahorita que Dios quiere que tú entregues tu vida, ¿verdad? Porque de Él es todo. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. En Oseas, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Oseas, capítulo 14, del 2 al 9. Oseas, capítulo 14, del 2 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de vuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Por mi ira se apartó de ellos, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria, como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán multiplicados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo los oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces aquí está el profeta hablando de súplicas, está hablando que nosotros tenemos que suplicar a Dios, tenemos que volver, tenemos que regresar a Dios, o sea, en súplica, o sea, humillarse ante el Señor. Dice, esas palabras que sean suplicantes, que sean para que uno pueda acercarse a la presencia del Señor. ¿Y para qué, hermano? Bueno, para que Él te pueda tocar tu vida, ser obedientes al Señor. Dice, esas súplicas que sean para que Dios te bendiga, el perfume, el Líbano, y todo eso va a florecer, pero está hablando, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, que son aquellas personas que se arrepienten, que le buscan, van a tener ese olor fragante, o van a ser como ese perfume, florecerá el Líbano. No está hablando de plantas, sino que es un ejemplo de lo que le puede suceder a las personas, ¿verdad?, que son humildes y obedecen a Dios, obedecen a su palabra. Amén. Israel era invitada a regresar con palabras de arrepentimiento acompañada de obediencia, como una respuesta apropiada a la gracia con la que Dios
les ha aceptado recibir la ofrenda de nuestros labios. Huérfanos, en repetidas ocasiones Dios exigió que se mostrará misericordioso a los huérfanos. En consecuencia, Israel también podía esperar que Él fuera compasivo hacia ellos. El cumplimiento definitivo de estas peticiones debe de ser durante el milenio, puesto Israel no se ha arrepentido ni lo hará en la forma descrita hasta el final de la tribulación, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a Daniel o Apocalipsis. El amor del Señor se presenta en metáforas bellas tomadas del lirio, los cedros del Líbano y el olivo. Dios cuidará de Israel, no los ídolos. Por eso está diciendo, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré. Claro que él no lo va a escuchar ya, sino que los ídolos no tienen poder. Los ídolos no escuchan, los ídolos no ven, los ídolos no pueden caminar, necesitan que los carguen, porque no pueden caminar, no tienen vida. El que tiene vida se llama Jesucristo, que se levantó entre los muertos. Dice Efraín, dice no a los ídolos, dice no los ídolos, porque los ídolos pues definitivamente no tienen vida, dice, pero Dios sí. Por eso dice Israel, ¿verdad? Cuando esté en el milenio, porque sabemos que ellos van a pasar la gran tribulación. Al pasar esa gran tribulación, al final ellos amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor ya quiere bendecir nuestras vidas, quiere bendecir nuestros corazones a través de la obediencia, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Sus caminos, amén, son perfectos, son rectos, y dice que los justos andarán por esos caminos, porque Dios no se equivoca. Dios lo que Él ha propuesto, su palabra, sus caminos, dice, el camino es angosto que te va a llevar a la vida eterna, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, ancho es el que va a la perdición. O sea, sus caminos del Señor, aunque hay disciplina, debemos ser disciplinados en obedecer, amén, su palabra, pero los caminos del Señor no son equivocados, al contrario, son perfectos, porque el Señor te quiere llevar a la vida eterna. Por eso dice que los justos van a andar por ellos, por esos caminos. Dios no se equivoca. Dios no puso su palabra, la dejó para que uno crea que nomás la dejó por así, la dejó para que el hombre no se equivoque, vaya por el camino correcto, que no se vaya por el ancho, porque el ancho va hacia la perdición. Dice que el hombre, dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final del camino, ¿verdad?, son caminos de muerte. Entonces, los caminos del Señor son perfectos, Él no se equivoca. Él quiere lo mejor para su pueblo, por eso dejó las Escrituras. 66 libros, 46 o 40 y tantos autores de diferentes épocas que no se cruzaron, no se atravesaron, todos perfectamente. Génesis, los 5 libros de Moisés, perfectos, y luego los que siguen y así, hasta llegar hasta Apocalipsis, Daniel, que se es a la par con Apocalipsis, pero son perfectos los caminos del Señor. Ahí está en la Biblia, amén, lo que tenemos que hacer. Ahí está la marca de la bestia, ahí dice en Apocalipsis lo que va a hacer. No dejarse marcar, porque el que se marque ya no va a haber esperanza. Dice que nadie va a poder comprar ni vender el que tenga la marca, y la marca es de un hombre, y dice que es 666. Entonces nosotros sabemos que los caminos del Señor son rectos, porque nos avisa o nos dice cómo tenemos que hacerlo, caminar, ¿verdad? Por esos caminos, ¿verdad?, que nos llevan a la vida eterna. A mí yo creo que Dios es claro,
en este día que nos vamos a esforzar por ir por ese camino, ¿verdad? Que ese camino nos va a llevar hacia la vida eterna. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Allí en Hebreos capítulo 7, amén, Hebreos 7, del 27 al 28. Hebreos 7, del 27 al 28, ya está ahí. Amén, dice la bendita palabra de Dios de esta manera, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posteriormente a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Porque, hermano, sabemos la ley de Moisés, o bueno, conocemos un poco la ley de Moisés, y ahí dice la ley de Moisés, ¿verdad? Que el sacerdote tenía primeramente que limpiarse. El sacerdote primeramente tenía que limpiar su vida para poder entrar al lugar santísimo, y después, ¿verdad? Hacer los holocaustos o los sacrificios para que la gente tuviera perdón de pecados, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dice que eran hombres débiles. ¿Por qué? Porque se envejecían, morían. Pero el Señor Jesucristo lo hizo una sola vez. El sacrificio que Él hizo por los pecados del mundo entero. Y Él vive por los siglos de los siglos. Él no se ha muerto, Él sigue vivo, porque Él es Dios. Una sola vez nada más. Y de acuerdo a la ley, bueno, los sacrificios que se hacían, primeramente el sacerdote tenía que purificar su vida primero, y después, ¿verdad?, tenía que hacerlo el pueblo. Por eso lo hizo el Señor una sola vez. Por eso Él es el único que podemos mirar en la palabra de Dios, que es el sacerdote de sacerdotes. Por eso podemos decir, ¿verdad?, que Él es el sacerdote Melquisedec, ¿verdad?, que Él es el que, ¿verdad?, que no tiene genealogía, no tiene descendencia, y creemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él, ¿verdad?, llegó con Abraham, ¿verdad?, y le llevó vino, le llevó pan, y Abraham le dio los diezmos de todo, del botín, ¿verdad?, se acuerda que había conquistado, ¿verdad? Pero a lo que vamos es, ¿verdad?, que eso es, ¿verdad?, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo una sola vez, para siempre. Hasta por sí mismo se ofreció, como dice la Escritura, ¿verdad?, en Isaías 53, del 1 en adelante, fue molido por nuestros pecados. Ciertamente se llevó nuestras enfermedades. Él llevó el pecado de todo el mundo. Él se ofreció a sí mismo. Dice, yo puedo poner esta vida y tengo poder para volverla a tomar, porque ese fue un mandamiento que mi Padre me lo dio. O sea, el Señor Jesucristo tenía ese mandamiento de poner la vida y volverla a tomar. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijeron, verdad, los que adoran este ídolo? Los que le dicen que la niña, que la muerte, la santa de santa no tiene nada. Dice, lo venció el Señor Jesucristo en la cruz. Lo venció, se murió, y ahí se acabó todo. No, Él creó la muerte, porque Jesucristo es Dios, y lo hizo una sola vez, ese sacrificio, pero para perdón de pecados y expiación por nuestros delitos y pecados. Cada día quiere decir que cada vez que el sumo sacerdote, del sistema levítico, él cometía algún pecado, se requería que ofreciera el sacrificio por sí mismo, y de acuerdo a la ley, el que pecaba y así se venía al lugar santísimo, cuando él se metía al lugar santísimo azotaba, o sea, caía muerto.
Y como él se amarraba un cordón en los pies, entonces los de allá, el cordón llegaba hasta allá atrás y lo iban jalando. No creo que era un cordoncito delgadito, era un cordón que podía jalar un ser humano. Él lo tenía que hacer por el pecado que había hecho, se tenía que santificar, ¿verdad? Primeramente él, y después tenía que hacer por el pueblo. Como es de esperarse, tales sacrificios eran ofrecidos cada día. Además de esto, una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote debía ofrecer más sacrificios por él y por el pueblo. Cristo no tuvo pecado, fue sin pecado, ni requirió sacrificio alguno por él mismo. Y el único sacrificio necesario fue el hecho por él, quien lo ofreció una sola vez por todos los hombres y por toda la eternidad. Dios confirmó a Cristo como sumo sacerdote, hecho perfecto, ¿verdad? Para siempre, porque por eso mismo dice la Escritura que él fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Y fue llevado al matadero como oveja que no abre su boca. Entonces, hermano, es el sacrificio que él hizo. Muchos dicen, le decían, perdón, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Si en verdad eres el hijo de Dios, baja. Es que él estaba cumpliendo una profecía, hermano, usted ya sabe, tenía que cumplir la profecía, ¿verdad? ¿De qué? De salvar a la humanidad, salvar al mundo entero, de acuerdo a San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga que vida eterna. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Una sola vez hizo el sacrificio para perdón de pecados. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una sola vez el sacrificio que hizo, pero sin pecado, puro, sin mancha, y aparecerá, como dice aquí el autor de Hebreos, por segunda vez. Está hablando aquí de reinado que vamos a tener con él. Dice que va a aparecer otra vez, pero no para ser crucificado, no va a venir para ser sacrificado, va a venir para reinar en los 1000 años ahí con su pueblo, con su iglesia. Acuérdense que se va el arrebatamiento, se va la novia, regresa con su esposa. Entonces ahí, ¿verdad? Es cuando está hablando que va a regresar, pero ya no para que lo crucifiquen, porque eso ya pasó, ¿verdad? Entonces, una sola vez, ¿verdad? Fue, por eso dice la palabra de Dios, que los que gustaron una vez, ¿verdad? Y vuelven al pecado deliberadamente, dice que ya no va a haber perdón de pecados para ellos, sino que un hervor de fuego, un juicio para ellos. ¿Por qué? Porque sabían que era pecado y se envolvieron una vez más y fueron vencidos. Entonces dice el Señor, no va a volver una vez más para que sea crucificado, sino que va a volver, pero para reinar. Amén. Para llevar los pecados de muchos, fue cuando fue crucificado por primera vez, y ahora sigue perdonando a la humanidad de acuerdo a las Escrituras, que el Señor, ¿verdad? Él está esperando que la humanidad se vuelva, o la humanidad se acerque a Dios a través de las mujeres y hombres que salen
a compartir la palabra hacia afuera, que hablan de un Cristo vivo. A través de ellos van a que la gente conozca que Jesucristo vino a la tierra para dar la vida por ellos. Y a través de esas personas que van a predicar la palabra, la gente va a llegar a Cristo y va a entender, ¿verdad?, que ese sacrificio fue por ellos, ¿verdad? Porque como no saben, ellos dicen que está ahí en la pared, clavado el Señor Jesucristo. No, Él no es Jesucristo el que está ahí, porque Él es Dios. Él no lo pueden colgar en una pared, es Dios. Él no puede ser colgado, no puede ser colgado ahí en ese lugar, porque Él llena toda la tierra de su gloria. Amén. Entonces, por segunda vez, en el día de la expiación, el pueblo guardaba con cierto nerviosismo, que el sumo sacerdote regresaría del lugar santísimo. Y tan pronto hacía aparición, sabían que el sacrificio en favor de ellos había sido aceptado por Dios. Mire, hermano, ¿por qué cree que había nerviosismo? Bueno, porque no sabían qué iba a acontecer con ese sacerdote. O sea, se veía también, pero no sabían si iba a azotar ahí o iba a salir bien, porque cuando ya lo veían que salía, pues se alegraban, porque dicen, no le pasó nada. Pero cuando no regresaba, tenían que jalarlo de acuerdo a los ritos que tenían ellos. De la misma manera, Cristo aparece en su segunda venida y será la confirmación de que el Padre ha quedado satisfecho por completo con el sacrificio del Hijo a favor de los creyentes. Sin relación con el pecado, en la primera venida se llevó todos los pecados del mundo, pero la segunda venida viene a reinar, amén, por los siglos de los siglos. Fue molido por nuestros pecados, fue abofeteado, le jalaron las barbas, le agarraron a barazo, le metieron la lanza en el costado, y cuando lo llevaron a crucificar, lo golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? El Señor ahí venía como un corderito, y él iba rumbo al matadero para cumplir, ¿verdad?, lo que el Señor le había encomendado al Padre. Puede ser que el Señor le dijo, cuando estaba ahí en el Getsemaní, Padre, si es preciso pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Ahí estaba hablando, él sabía lo que le esperaba. La copa es la ira de Dios sobre el pecado del mundo, ¿verdad? Y Dios iba a perdonar al mundo entero a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Él fue molido por nosotros, para perdón de pecados. Y si la humanidad no sabe eso, bueno, nosotros somos responsables de explicarles ese plan de salvación para que ellos también puedan ser salvos. Amén. Entonces ahí está. La venida va a ser para reinar, ¿verdad?, con Él por los siglos de los siglos. Ya el Señor ya vino, el Señor ya una vez vino, nació, creció, se fortaleció en conocimiento, en estatura, y a los 30 años Él inició su ministerio. A los 3 años y medio se acabó su ministerio, y Él regresó una vez más allá al cielo, donde Él siempre ha estado reinando con el Padre a la diestra. Amén. Qué bendición que nosotros somos bendecidos en esta tarde y tenemos el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores, y por eso el Señor Jesucristo vino a la tierra, por el pecador. Como dijo el Señor, le dijo a los fariseos, dice, yo no vine por el enfermo, por el sano, yo vine por el enfermo, para sanarlo, para liberarlo, para ayudarlo, para levantarlo. Entonces nosotros, hermanos, qué bendición que hemos sido perdonados, y ahora vamos a reinar con Él por la eternidad si perseveramos hasta el final. Esa es una gran bendición. Vamos a seguir leyendo la palabra. Amén. Ahí en Hebreos 11, del 4 al 6. Hebreos 11, 4 al 6. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de esta manera: por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Abel dio lo mejor de lo más gordo de sus ovejas, y eso le agradó a Dios, y alcanzó testimonio de ser justo. Y Caín no tenía buenas actitudes, y no fue agradable ante Dios. Más excelente, la razón exacta de la excelencia del sacrificio de Abel no es revelada por el escritor de Hebreos, pero está implícita, destacada en la fe de Abel, justo, gracias a su fe, la cual demostró en obediencia al requisito específico de Dios en cuanto al sacrificio. Abel fue considerado por Dios como justo, imposible agradar. Enoc agradó a Dios porque tuvo fe. Sin esa fe no es posible que una persona camine con Dios o le agrade que le hay. Se refiere al Dios verdadero. Aquí, hermano, está claro el ejemplo. Abel llevó lo más gordo de sus ovejitas, buscó la más bonita, la más gorda, sin ningún defecto, su piel bien, no tenía ningún golpe, en una patita quebrada, buscó lo más hermoso que tenía y se lo dio con alegría, con gozo, se lo dio al Señor, y ese sacrificio dice que fue agradable a Dios. Pero Caín, dicen los comentaristas, dicen que Caín lo que llevó estuvo bien, pero que su actitud de él como que se sintió como que lo que estaba dando, que como que Dios no merecía eso, y se ensañó su cara o su rostro, como que se le miró, como que no estaba muy contento. No sé si me están entendiendo. Es como cuando usted le regala algo a una persona, pero de repente ya no es igual, ¿no? Entonces, porque podemos mirar que Caín, de tal manera que era dar lo que le dio Dios, pero no de corazón. El mismo Señor pudo mirar en él y dice: ¿qué pasó contigo, Caín? ¿Verdad? Y porque no lo dio con agrado lo que quería supuestamente darle al Señor. ¿Y qué pasó más adelante? ¿Alguien se acuerda? Bueno, lo que hizo Caín, mató a su hermano. ¿Pero por qué lo mató? Bueno, porque Caín estaba lleno de rencor, se molestó con su hermano. ¿Por qué iba tan risueño? ¿Por qué iba tan contento? Si iba a dar algo hermoso, algo bonito. ¿Por qué iba contento? Bueno, porque Abel entendió, ¿verdad?, que merecía Dios eso y más. Es como nosotros tenemos que dar lo mejor a Dios y no caer como los tiempos de los sacerdotes, que se llegó un tiempo donde hasta los sacerdotes había complicidad, porque le llevaban un animal que tal vez le faltaba una patita, o tal vez le faltaba un ojo, y el mismo Señor dice: ¿a poco si su príncipe le pide un animalito, se lo va a llevar cojo o manco, o que le falte alguna parte de su cuerpo? ¿No le vas a dar lo mejor? Y da a entender que Dios merece lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor, hermano? Nuestra propia vida. Eso es lo mejor que le puedes dar al Señor. Tu propia vida, mi propia vida. Dársela a Dios con todo nuestro corazón. Y decir: Señor, aquí está mi vida, Padre. Te voy a servir, voy a agradar, que tú veas que yo me estoy esforzando y todo para adelante. Déselo fuerte el aplauso a mí.
hasta ahorita estamos hablando de este joven Abel, que él lo dio de corazón hasta ahorita. Estamos hablando de él, que él fue, lo hizo de corazón, y él no, dice, ¿verdad? Caminó con Dios, ¿verdad? Y no miró muerte. Pero no está hablando como en el castellano, que iba caminando, no, eso. En el original es vivir para Dios o esforzarse para cumplir los mandamientos. Eso es caminar con Dios, por eso no dio muerte. Fue traspuesto y se lo llevó Dios. Por eso muchos dicen que no, Elá y Moisés son los dos olivos o los dos que miramos ahorita en la escuela dominical, ¿verdad? Pero en realidad Dios, ¿verdad?, se agrada cuando nosotros lo hacemos de corazón, cuando usted le entrega al Señor su vida, hágalo de corazón, sea agradecido con Dios. Señor, gracias, Señor, bendito seas, Dios. Tal vez no tengo todo lo que yo quiero, pero lo necesario ahí está. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Sea agradecido con Dios. ¿Sí me está escuchando? Pues ya se me quiere dormir. Déselo fuerte la próxima vez más. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ya no lo terminamos. Hebreos 13, del 15 al 18. Amén, ya está ahí. Hebreos 13, del 15 al 18 dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es muy importante que nosotros confesamos con nuestros labios, amén, esa alabanza, como se ve en todo el libro de Hebreos. Amén, los sacrificios eran de la suprema importancia en el antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto, Dios desea la alabanza y la gratitud de su pueblo, más que ofrendas de animales o granos o engordados, puestos que todos los creyentes del Nuevo Testamento son sacerdotes. Ellos tienen ofrendas de alabanzas y acción de gracias a Dios. El sacrificio de alabanza también es mencionado en el libro de Levítico 7:12 y el Salmo 54:6 para fruto de labios. Hacer bien ayuda mutua. Los sacrificios de alabanza procedentes de los labios del pueblo de Dios le agradan solo si van acompañados de acciones amorosas. Amén. Vuestros pastores es un hombre, ¿verdad? Pero tenemos que obedecerle siempre y cuando que se trate de la obra de Dios. ¿Verdad? Si mi pastor me dice, oye, en que por 5 años difícil alto, mira, te vas y te tiras del más alto de cabeza. No, pero voy a decir, no, pastor, yo para allá no me tiro. Le voy a obedecer para las cosas de Dios, ¿no? La persona, entonces, obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Porque ellos velan por nuestras almas, ellos, nuestros líderes, ellos están orando por nosotros, los pastores, y yo oro por ustedes. ¿Para qué? Para que Dios les bendiga, ¿verdad? Porque esa es mi obligación. Por eso dice
porque ellos velan por nuestras almas, que un día vamos a dar cuenta y lo vamos a dar con alegría, no quejándose, ay hombre, ¿cómo es posible? No, vieras cómo los hermanos, no, vieras cuántas canas me están sacando, mira que ya estoy el pelo blanco, no quejarse, sino que gozarse, decir gracias Señor, porque me diste esta iglesia hermosa, porque me mandaste a este lugar para que yo esté aquí en este lugar. Señor, gracias porque es una iglesia bendecida, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que ha entendido que al que tenemos que amar es a ti, Señor. Y gracias, Señor, por esta iglesia. Y no quejarse, ¿verdad? No quejarse, ¿verdad? Porque eso no le agrada a Dios. Por eso dice que estén orando dice Pablo, y que estén orando, ¿verdad? Por nosotros, para que de esa manera con denuedo pueda decir la palabra de Dios. Los pastores, o sea, los ancianos, antiguamente se decía también pastores de las iglesias, ejercían la misma autoridad, ¿verdad? Conforme a las escrituras de Cristo, al predicar, enseñar y aplicar las escrituras, porque darán cuenta de su iglesia. O sea, darán cuenta de su iglesia, ¿verdad? Darán cuenta de cómo estuvo la mayordomía de esa iglesia, cómo si le predicaste la verdad, si le hablaste con la verdad, si le dijiste que tenía que arrepentirse del pecado, si le hablaste de vida eterna, si le hablaste de haber un fuego eterno, si le hablaste de que hay esperanza, si le hablaste que hay que perdonar al hermano, si le hablaste que hay que perdonar a la hermana, si le hablaste que no dejemos de ninguna raíz de amargura pueda inundar nuestro cuerpo y a los demás hermanos, sí le explicaste, sí Señor. Yo hablé lo que decía la palabra, de todo lo que estaba escrito ahí, yo hablé y no le quité ni le puse la palabra. Entonces, hermano, esto es importante. Y el 19 dice, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Porque Pablo, sabemos que ya estaba en tiempos, ya la recta final, estaba anciano ya, y estaba ya grande, y él dice, ha acabado la carrera. Y dice, aquí está diciendo, ¿verdad? Para que yo sea restituido más pronto, lo más pronto que se pueda. Aunque sabemos que Timoteo era un joven poderoso en la palabra, que él iba a seguir, ¿verdad? Él iba a seguir, ¿verdad? El legado que tenía Pablo, él iba a seguir predicando de acuerdo a la sana doctrina. Por eso dice, ten cuidado, Timoteo, y de la sana doctrina, ¿verdad? Porque así te salvarás tú, ¿verdad? Y los que te escuchan, ¿no? Y yo creo que eso es importante, hermanos, ¿verdad? Que entendamos esto para la gloria de nuestro Dios. A Dios tenemos que ofrecerle siempre, ¿verdad? Esos frutos de labios de arrepentimiento para cada día, ¿verdad? Estar pidiendo perdón y hacer ayuda mutua unos con otros, porque de esos sacrificios se agrada a Dios, como le dijeron a Saúl. ¿A cómo Dios se agrada de los sacrificios más que la obediencia? Porque la obediencia es lo que pesa más, ¿verdad? Que seamos obedientes, amén, a la palabra, amén, de Dios. Entonces, ¿verdad? Por nosotros, sea que estamos diciendo que oren por ellos, por Pablo y por los demás, para que de esa manera ellos se siguieran conduciendo de una manera correcta, ¿verdad? Ante Dios o ante la presencia del Señor. Vamos a leer ya por último, Primera de Pedro 2:5, ya es el último texto. Gloria a Dios, dice hermano, ya el último. Amén. Primera de Pedro 2:5, dice la palabra de Dios de esta manera, ya está ahí. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
a Dios por medio de Jesucristo. Dice, vosotros también como piedras vivas. Los cristianos están identificados y unidos con Cristo, que la vida misma que existe en Cristo también existe en ellos, edificados como casa espiritual, es decir, en el sentido metafórico, Dios edifica una casa espiritual al poner a todos los creyentes en su lugar, designados a unos con otros a medida que concede a cada uno la vida de Cristo para unirlos a su Hijo, el sacerdocio santo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los creyentes sacerdotes del Nuevo Testamento tienen varias características. Vamos a mirar 5 características. La primera, el sacerdocio es un privilegio de los elegidos. La segunda característica, los sacerdotes son limpios de todo pecado. La tercera característica, los sacerdotes son vestidos para el servicio sagrado. La cuarta característica, los sacerdotes son ungidos para servir a Dios. El quinto y el último, los sacerdotes son preparados para el servicio, para ofrecer sacrificios espirituales. Esto corresponde a las obras que se hacen aceptables para honrar a Dios por medio de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Alabar a Dios, hacer el bien, traer personas a Cristo, sacrificar los deseos individuales por el bien de otros y estar, amén, en oración. Entonces, hermano, aquí está hablando de que somos esas piedras vivas, ¿verdad? Casa espiritual, el sacerdocio santo. Ahora vamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y cuáles son? Esos sacrificios, bueno, en nuestra propia vida, nuestras buenas acciones, con nuestro propio pensamiento, nuestro corazón, entregárselos a Dios, porque Dios se agrada, hermano, de todo eso. Que uno sea agradecido con Dios. Sacrificios aceptables a Dios es nuestra propia vida. Acordémonos que Él sí se entregó una vez para siempre. Ahora nosotros tenemos que entregarnos a Dios. Ahora nosotros tenemos que vivir para Dios. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos cada día, porque Él no escatimó su vida. Ahora nosotros tenemos que entregarnos a Dios totalmente. Déselo fuerte el aplauso, Señor.